Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Una vez más en este espacio con ustedes, saludándolos y bendiciéndolos y que la sangre de Cristo sea sobre ustedes y sobre sus vidas. Hoy queremos seguir trabajando temas que son muy importantes para el día a día de nosotros. Estamos viviendo unos tiempos bastante complejos donde tenemos que tener mucha sabiduría porque hay demasiada necesidad en la calle. O sea, la gente está aguantando hambre, mucha gente está eh, luchando por sobrevivir en la palabra en todos los sentidos. Y acá es donde nosotros tenemos que tener la sabiduría espiritual que viene del Padre, porque el Padre pues quiere que seamos sabios y aprendamos a movernos en medio de todos esos tiempos de las tinieblas. Hoy queremos hablar del mal de ojo, o la envidia, o el ajin hara en hebreo. Hoy queremos hablar de este tema, pues yo creo que es un tiempo donde hay tantas necesidades, mucha gente quedándose sin empleo, mucha gente con empleo, pero no puede suplir las necesidades que está requiriendo la casa. Vemos que hay una inflación impresionante, todas las cosas se han disparado de una manera tremenda. Vemos que los robos se han incrementado de toda clase y sabores, por decirlo, cibernéticos, físicos y una cantidad de cosas que se están moviendo a nuestro alrededor. Y cuando hay tanta problemática así, escasez, inflación y tanto, pues se empieza a activar lo que es la envidia. Y ahí es donde nosotros como hijos de Dios, cómo enfrentar esa problemática y cómo no atraer todas estas fuerzas negativas, por decirlo, a todos estos demonios o abrirle puertas al enemigo, cómo nosotros poder batallar en contra de todo este río, porque es un río impresionante que se está moviendo a nuestro alrededor. Entonces, la idea de la Jinjara es algo muy, muy simple, y es lo que habla en la cultura judía, o si la cultura judía, pues es que tenemos que tener mucho cuidado en no atraer la mirada demasiado a nosotros o hacia las bendiciones o hacer alarde de una manera indebida, generando celos y envidia en la gente. Hoy en día estamos viendo que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, lo que vemos, lo que estamos mirando, todo esto, lo que decíamos ahora, escasez y una cantidad de cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que reevaluar cosas como cristianos o como hijos de Dios. ¿A qué grado de madurez estamos nosotros caminando? Porque quiero entrar con un paréntesis, y es que cuando hay mucho grado de inmadurez, nosotros queremos mostrar todas nuestras bendiciones y hacer alarde de todas nuestras bendiciones. Y eso se convierte en un problema aún de seguridad para nosotros. Entonces, hay muchos cristianos que todo lo publican, ¿cierto? Y es respetable el pensamiento que cada uno tenga, pero también tenemos que saber que nos estamos moviendo en un medio difícil y complicado. Entonces, atraemos demasiadas miradas a lo que hacemos, dónde estamos, como en nuestra casa, qué estamos haciendo, qué nos estamos comiendo, dónde nos estamos moviendo, qué proyectos tenemos. Y yo creo que nosotros eh, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, porque cuando hay un grado alto de madurez espiritual, pues yo no tengo que estar haciendo alarde de que si estoy bendecido o no estoy bendecido, porque si yo tengo la presencia de Dios, pues todas las otras cosas pasan a un segundo plano. Entonces debemos entrar y preguntarnos verdaderamente qué grado de madurez tengo yo y en qué grado de madurez me estoy moviendo. Entonces, hay cosas que solo me competen a mí y que yo sé eh, que nadie más las debe saber. Entonces, la palabra del Señor dice que el Señor enviará bendición, bendición sobre tus graneros. O sea, está diciendo que Dios va a enviar una bendición, en hebreo es Dios va a enviar bendición sobre todo aquello
que no se ve con el ojo humano. O sea, hay cosas que deben de estar escondidas, porque a menos de que si salen antes de tiempo a la luz, van a ser abortadas o van a haber muchos problemas y muchos estorbos. Eso es lo que Dios quiere evitarnos ahora. Cuando hablamos de la Yin Harai, hablamos de la envidia o el mal de ojo, como se lo llaman, el mal de ojo, que cuando miran a un niño y lo ojean, pues todo ese tipo de cosas, o la envidia. Hay gente que tiene, la mirada transmite unas ondas que se conecta con la mente y te pueden activar cosas. O sea, la mirada es algo muy tremendo, pero sobre todo esto debemos saber algo, que si nos pasa algo es porque Dios nos lo permite. O sea, Dios permite que sucedan esas cosas en nuestras vidas. No hay nada por encima de Dios, pero Dios nos manda a que caminemos con sabiduría, Amén. entendimiento y discernimiento. Entonces, en unos tiempos de esos tan difíciles, nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué publicaciones hacemos, qué cosas hace usted con su Facebook, qué cosas muestra usted en Instagram y todo este tipo de cosas. Pero claro, vuelvo y les digo, es respetable. Cada uno mira qué riesgos asume y en qué peligros se mete o con qué prudencia camina. Entonces eso es un tiempo donde todo el mundo, en las redes, todo el mundo quiere mostrar el carro, mostrar la moto, mostrar su casa, mostrar todas sus cosas, y se vuelve una problemática muy complicada. Entonces, cuando hablamos del mal de ojo, no es una fuerza de fantasmagórica o algo confuso que ataca al que menos se cree, no, es un resultado de nuestro propio comportamiento y de nuestra indiscreción. O sea, es el comportamiento y la indiscreción que atrae todo este tipo de cosas. Entonces, cuando somos muy indiscretos, pues atraemos miradas indebidas. Entonces, vuelvo y les digo, Cristo, ¿qué hacía? Muchas veces cuando hacía un milagro, pum, salía corriendo y decía, no, 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 a mí no me metan en ese tipo de cosas. No quería llamar más la atención de lo normal, de lo que estaba sucediendo, y aún así, pues vemos que lo mataron fue por envidia, o sea, por celos, porque lo estaban siguiendo mucha gente, aún así escurriéndose y persigue, aún así corriéndose, perdonan la expresión, escurriéndose, o sea, como saliendo corriendo rapidito de lo que estaba haciendo. Aún así, mire lo que sucedió, pues permitido por el Padre y por el plan de redención, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué atrae este tipo de cosas? El éxito. O sea, si sos exitoso en el trabajo, tienes un negocio, tienes una familia bonita, una familia numerosa, porque en el judaísmo, entre más numerosa sea la familia, más de admirar, dice, wow, tiene 20 hijos, en cambio nos escandalizamos. Entonces, una familia bonita, un esposo que trata bien, una esposa que trata bien al esposo. Entonces debemos como no exhibir tanto ese tipo de cosas para evitar la envidia o el mal de ojo. Tenemos que evitar todo ese tipo de cosas. Y el Padre les dice al pueblo en Levíticos capítulo 18, versículo del 1 al 2, el Padre les dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, yo soy Yahweh vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os introduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dios les estaba diciendo, miren, no van a andar como andan esos otros pueblos. Aquí habla de la brujería, y en hebreo donde el mal de ojo puede ser interpretado como una de ellas, o sea, hace parte de lo que es la brujería. El mal de ojo hace parte de eso. Usualmente el mal de ojo se entiende como el mirar a la otra persona con la intención que le suceda algo. O sea, ¿cuánta gente nos puede mirar para que nos suceda algo, nos pase algo, para que las cosas no nos salgan bien? Pueden decir, ay, sí, qué bendición, pero por dentro diciendo, pero ¿por qué a mí no me pasa eso? Pero ¿por qué a mí esa bendición no me llega? ¿Por qué están comiendo en ese lugar que yo he querido ir tanto a comer y no se me ha dado la oportunidad? Entonces,
ahí es donde nosotros empezamos a mover una cantidad de cosas espirituales y nos empiezan a pasar una cantidad de cosas que decimos nosotros, pero ¿por qué nos pasa? Ahora, Dios quiere que seamos demasiado prudentes. El bajo perfil siempre hablará del grado más alto de madurez. Los grandes hombres de Dios siempre manejaron un bajo perfil. Nunca estuvieron exhibiéndose. Si vemos en la palabra del Señor, hubo profetas en la palabra del Señor que Dios les daba una palabra y jamás volvía a darles otra palabra. Otros se demoraba 5, 6, 7 años y se iban y se escondían donde tenían que estar escondidos. El mismo Cristo le gustaba manejar ese perfil, las multitudes lo seguían, pero él salía corriendo. Siempre sabía. Entonces habla del grado de madurez, habla del grado de relación con Dios, el bajo perfil, porque cuando hay un bajo perfil es porque ya las cosas naturales y del mundo pasaron a un segundo plano, porque mi primer amor, mi enfoque es Dios, mi visión es Dios. Y con esto no estoy diciendo que tener cosas sean malas para generar malas interpretaciones, pero hay grados espirituales, porque cuando a mí me mueven tanto las cosas materiales y quiero mostrar una apariencia, todavía está hablando de mi grado de inmadurez. ¿Por qué? Porque en el grado de inmadurez, en el exhibirme, yo no estoy midiendo ni las consecuencias del daño que estoy haciendo y de los problemas que estoy generando alrededor. No me puedo disfrutar mi bendición, sí me la puedo disfrutar. Claro. ¿Me tengo que esconder con mi bendición? No, claro, alguien te va a ver. Si tienes un carro, te van a ver con un carro. Si tienes una casa, te van a ver la casa. Pero yo no tengo que estar publicando mi casa con 50,000 fotos. Yo no tengo que estar mostrando mi carro en 100,000. No, me vieron. Ah, me vieron que estoy bendecido. Pero estoy manejando un bajo perfil, sabiendo que estas cosas terrenales se quedan acá. Y sabiendo lo que dice la palabra, hay un grado muy alto y es que el que tiene no debe avergonzar al que no tiene. Entonces usted publica el pollo y ese en este año no ha podido comer sino huevo. Entonces es muy tremendo todo esto. Así es, y este tema es demasiado clave en estos momentos que estamos viviendo, como decía mi esposo, porque cada vez la desigualdad es mayor. Cada vez los que tienen más y los que menos tienen menos. Pero entonces en todo tiempo Dios nos llama a vivir con sabiduría. Y hay dos enfoques. O si usted es de las personas propensas a sentir envidia por el éxito de otros, o si usted está del otro lado y es una persona que es muy dada a ser víctima de la envidia. Donde va lo envidian, en todo lugar donde llega lo envidian. Y de verdad que, o así tengamos una vida de oración y todo, hay que ponerle cuidado a este tema, porque alguien diría, no, es mejor, muchos decían en el mundo, la envidia es mejor despertarla que sentirla, No. pero créame que ni despertarla ni sentirla, ninguna de las dos. Y como en los dos casos, aun cuando se despierta en otros, se peca también, porque yo estoy como tirándole una carnada a la debilidad del otro para que peque, y como consecuencia recibo mi ataque. Entonces, de alguna manera, yo también estoy participando de ese pecado. Y ahí que lo importante de caminar en sabiduría. Vamos a definir qué es envidia. Envidia es el sentimiento de pesar o de tristeza, pues qué pesar decirlo, pero es una tristeza ante el bien de otra persona. Es una molestia, es un desagrado cuando a alguien le va bien o le va mejor que a mí. Procede del latín invidia y se asocia al mal de ojo o mirar mal. Por eso mi esposo hablaba de la yin hará o el mal de ojo o la mirada maldita. Todo esto tiene que ver con la mirada. Cuando nos hablan de envidia, hay que asociarlo a la mirada. Por eso es tan importante todo este tema de que si muestro, que si no muestro, y qué cargo en mi corazón, y cuando le veo la bendición al otro, que sale por mi mirada,
¿Qué proyecto por mi mirada? Porque está saliendo lo que hay en mi corazón. Una de las causas de la envidia tiene que ver con la falta de aceptación propia. Esto expresa un conflicto en la construcción de la autoestima de la persona. Generalmente una persona propensa a sentir envidia es una persona que tiene problemas de autoestima. Es una persona que no ha entendido que tiene unas fortalezas como las tiene todo mundo y tiene unas debilidades. Que si explota esas fortalezas va a ser muy, muy productivo, y si saca lo mejor de esas debilidades también va a ser muy productivo. Eso es lo que hace la autoestima, darle valor a que una persona se sienta valiosa a pesar de, porque nadie puede decir que tiene todo 10 en lo intelectual, en lo financiero, en lo emocional, en lo familiar, en lo físico, en lo ministerial. No, ninguno tenemos todo 10, pero el exitoso es el que supo jugar o el que supo correr su carrera con unas fortalezas y unas debilidades. Ahí está el éxito, porque su mirada la puso todo el tiempo en Dios, y de lo bueno pues sacó lo malo, y de lo malo pues lo potenció, ¿cierto? Entonces, hay algo muy tremendo, y es que uno escucha, y escuchaba a alguien que decía, no tienes por qué tenerme envidia porque he avanzado, porque mientras yo estudiaba y trabajaba y dormía 4 horas, usted estaba durmiendo y estaba en fiestas. Entonces hay dos enfoques. Uno es porque a unos la vida pues les ha ido más fácil, digámoslo, por el tema de iniquidad, de no sé, a uno la vida les ha ido, se les ha puesto de una manera menos complicada. A otros de pronto por el tema de iniquidades más complicada, pero hay algo claro, y es que el hombre solo va a recoger lo que ha sembrado. Entonces hay veces se envidian los frutos que tiene el otro, pero no miramos la historia del otro, no miramos el esfuerzo, la dedicación, los procesos que se ha pasado, cómo no ha retrocedido, sino que ha permanecido a pesar de. Entonces también hay que ser coherente, porque a todos nos puede saltar ese bicho de la envidia, solo que cada uno tiene que saber cómo enfrentarlo. Porque nadie puede decir que nunca en su vida ha sentido envidia por la situación de otro. La cuestión es, yo como mismo reconozco que estoy cayendo en un pecado, que yo estoy cediéndole terreno al enemigo, y yo qué análisis hago de la situación. Si digo, ay, pero yo tan de malas y este tan de buenas, no, yo tengo que ser razonable, tengo que decir, no, se ha esforzado más que yo, ha permanecido más que yo, ha guardado la palabra más que yo, le tiene que venir bien. Es un sembrador tremendo, tiene que recoger. Si yo no he hecho lo mismo, pues tiene que recoger más que yo, No, etcétera. y lo que vos decís, amor, hay gente demasiado violenta en lo financiero, y si siembra, mejor dicho, con dolores de parto, yo cómo voy a recoger Muy bien. lo que no he sembrado. O sea, ¿y por qué me cargo si yo no hago lo que hace esa persona? ¿Cierto? Cada uno, como decía mi esposa, tiene unas debilidades y unas fortalezas, pero lo más importante acá es quién es verdaderamente próspero, aquel que es feliz con lo que tiene, no con lo que está esperando ni mirando lo que tiene el otro. O sea, Muy eso se importante. habla de identidad, habla de madurez, y habla de una verdadera madurez espiritual. Ahora, ahí es donde uno como siervo también tiene que ser muy maduro, porque en esa parte muchas veces los siervos o mucha gente cree que porque es el siervo tiene que ser más bendecido en la iglesia, y es un gran error. Lo que decíamos ahora, porque es que si una persona es bien sembradora, Dios lo tiene que bendecir mucho. Entonces, si no hay un grado de madurez, también el siervo puede caer en envidia y en amargura, y hasta peleando con las ovejas, y la oveja porque está bendecida y porque yo no, y yo tengo que seguir viviendo por fe y luchando, y una cosa. No, tiene que haber una madurez tal que te goces de todas las bendiciones de las personas que están a tu alrededor, y que te genere alegría todo eso, y te genere gozo, porque para eso trabajamos, para eso oramos, para eso intercedemos, Ujú. para que las ovejas sean bendecidas. Pero cuando no hay ese grado de madurez,
pues se agarra una pelea entre las mismas personas de la iglesia y empieza una competencia y empieza una cosa y una lucha y una batalla. Entonces, ¿por qué ocurren las divisiones, las batallas y las maldiciones aún desde el altar y cosas? Todo esto, ay, pastor, ¿por qué está hablando de eso? Sí, porque muchas veces se lanzan cosas desde el altar y las cosas santas son muy delicadas para usar las cosas santas por un beneficio propio o porque tengo un mal sentimiento. Entonces es muy delicado todo este tipo de cosas donde hay que tener un corazón muy saneado, muy lleno de Dios y muy maduros espiritualmente, porque cuando uno ve bendecido a otra persona, ahí es donde se va a ver el verdadero medidor de cómo está nuestro corazón y cómo vamos a reaccionar, porque hay gente que reacciona mal, fulano tal cosa, y ya se les ve como un desconsuelo, se van de llorada, se van de una cantidad de cosas. ¿Y qué pasó? O sea, porque la palabra del Señor dice que a todos nos va a acontecer un tiempo, o sea, para todos hay un tiempo. Mientras llega ese tiempo, vamos a ser probados cuál es nuestra actitud. Muy bien, entonces primero, ser razonable. Ser razonable y entender que si yo no he hecho lo mismo que ha hecho otro, si hay una esposa que supo lidiar con la problemática de su esposo y pagó el precio y esperó a que cambiara y Dios hizo la obra y ahí tiene su hogar bien hermoso y resulta que yo no quise perdonar y más bien terminé mi hogar y no quise dar la batalla, porque voy a envidiar el matrimonio del otro si es que ahí pagaron el precio, se esforzaron, hicieron algo que yo no hice? Entonces hay que ser coherente también a la hora de sentir eso que el enemigo viene y trae para generar amargura en los corazones de nosotros, no. También tenemos que ser razonables y decir, no, 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 un momentico, ella hizo lo que yo no hice, ella que recoja porque yo no pagué ese precio. Entonces, pero me voy a enfocar en qué más tiene Dios para mí en otras áreas o a ver qué, o si hay algo oportunidad de hacer algo en ese tema. En fin, lo importante es no estar en una cárcel de envidia, de amargura, porque eso nos va a secar y no nos va a dejar mirar las cosas tan maravillosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, si caminamos en obediencia y caminamos en principio, créame que En se tiene principios. que cumplir lo que decía mi esposo ahora, y está en Eclesiastés capítulo 9 versículo 11. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes la gracia, sino que tiempo y ocasión Amén. acontece a todos. Si todavía no ha sido tu tiempo, pues debe ser que está por venir. Haga las cosas bien. Camine en principios, camine bajo la palabra, camine bajo la voluntad de Dios y le tiene que acontecer tiempo y ocasión. Amén. Entonces, estos son argumentos que tenemos que tener claros a la hora que el enemigo empiece a mandar dardos y hacernos sentir mal, que no hemos avanzado lo suficiente. No, no, se tiene que hablarse a usted mismo y decir, no, te ubíquese porque usted no ha hecho las cosas bien. Ahora, hay algo importante y es la importancia del ojo. Por eso se llama la yin hara, el ojo maldito, la mirada maldita, que tiene que ver con el espíritu de la envidia. Y dice uno, bueno, ¿por qué tan importante el ojo? Es bíblico en Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Imagínese lo que determina el ojo o la mirada de una persona. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Imagínese, el ojo evidencia, el ojo deja al descubierto. El que sepa discernir una mirada puede discernir qué hay en el corazón de una persona. Estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay son tinieblas, o sea, si la lámpara suya, que es el ojo, está en tinieblas, dice Yeshua, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas del resto de su ser o de su cuerpo? Entonces, la mirada es supremamente clave. De ahí lo que dice mi esposo, de ahí la sabiduría para mostrar mis bendiciones o no, porque es con el ojo del otro que se va a activar toda esa mirada maldita y todo este tema. ¿Ibas a decir algo? No, que en mi casa había unas matas que mi papá siempre toda la vida ha sembrado matas. Se iba una señora y le decía, ay, me va a dar esa mata, que mi papá, no, no,
todavía no, apenas está creciendo. Después, siempre que miraba iba a la casa y decía que esa mata tan bonita, al otro día amanecía como si le hubieran echado agua caliente, seca, seca. Mejor dicho, se podía hacer leña, un fogón de leña con la mata. Entonces hay gente que tiene una mirada impresionante. Entonces usted va y mete a su casa cualquiera y va y mira cualquier cosa. O sea, pasan muchas cosas. Y no, yo tengo a Dios, sí, claro, tenemos a Dios, pero Dios nos manda a ser sabios. Y yo me meto a la balacera y no, yo tengo a Dios y la sangre de Cristo me cubre, pues me van a pegar un tiro o hasta me van a matar. Fue culpa de Dios, no, fue culpa de mi imprudencia. Entonces, nosotros los cristianos muchas veces creemos, o cristiano o no cristiano, creemos que, o usted cree que porque como usted no envidia nada o tal cosa, usted cree que todo el mundo es igual y por eso se llama mundo. Y en el mundo hay toda clase de personas, toda clase de pensamiento, toda clase de sentimiento. Y eso es lo que tenemos que entender. No podemos ser como, debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos, porque no podemos ser ingenuos en saber que el mal se mueve a nuestro alrededor. Claro, y yo aclaro algo que decía mi esposo, ay, qué señora tiene la mirada muy fuerte. No, no es que tiene la mirada fuerte, tiene muchas tinieblas en ella Sí, sí. y que el ojo expresa esas tinieblas y sale maldición. No necesitan hablar, sale maldición con solo mirarlo. Entonces, hay varias cosas que hoy vamos a aprender y es cómo lidiar con este tema de la envidia. Dice, bueno, ¿y qué hago para que no me tengan envidia? Bueno, primero, caminar en sabiduría y segundo, si hay que orar y cubrirnos porque créame que cuando alguien está ensañado con una persona, sí lo desacelera y ahora vamos a entender que es verdad. Digamos lo que pasó con Saúl y con David cuando habla en primera de Samuel capítulo 18 versículo del 7 al 9, mire lo que pasaba. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y escucha esto. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Todo comenzó primero en su corazón, ya estaba ahí la envidia incubada, pero le lanzó una mirada maldita y desde ahí la sentenció y desde ahí comenzó a hacerle la guerra a David. Y era un líder espiritual. Y era un líder espiritual. Entonces, cuando dice no miró con buenos ojos, es esa envidia que él ya tenía incubado, ese espíritu, se activó en contra de David. Y eso trajo con su frustración, su amargura, su celo, sus competencias y su maldad a ponérsela a toda, a perseguir a David. Todo inició con ¿qué? Con la victoria de David, con lo que él vio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante entender en este caso? Que en qué no podemos fallar, en qué no podemos fallar. Digamos en el tema de José y sus hermanos que todos conocemos, ya era muy claro para los hermanos que Jacob tenía una inclinación muy fuerte por José. Lo quería mucho, ya le había dado una túnica especial de colores, no se la había dado a los otros hermanos. O sea, ya había un ambiente tenso entre los hermanos porque ya se había notado que había una preferencia. Entonces, ¿cómo es que después de ya tener ese ambiente viene José y suelta semejante sueño sin dimensionar? ¡Qué orgullo! Sin dimensionar que los hermanos no eran maduros, que no todos lo amaban, sin dimensionar que podía provocar que ese espíritu se prendiera en ellos y comenzara a operar y activarse en ellos. Y dice el versículo 5, esto está en Génesis, no tengo la cita, pero está en Génesis, y dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, o sea que ya lo aborrecían, o sea, con la túnica ya lo aborrecían, y José fue y puso y derramó la copa, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado.
y cuenta todo el sueño. Entonces los hermanos, muy molestos, dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos, dice Jacob, a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pues al padre también le faltó sabiduría, porque cómo le da túnica a uno y no a los otros, pero todo eso propició ese ambiente, pero Esto es Génesis 37, muy importante. capítulo 37, versículo 5 Sí, al, aquí al 11. al 11. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí a José tenía aquí una debilidad y era orgullo. Evidentemente, sí, Inmadurez. seguramente él tenía que vivir ese proceso, no sé, o si lo hubiera vivido de otra manera, porque él necesitaba llegar al lado de Faraón, pero no sé si Dios hubiera tenido un plan B para llevarlo allá sin que fuera tan doloroso. La pregunta es si él mismo provocó semejante prueba y si él mismo no pudo contener su deseo de brillar delante de sus hermanos, y si hubiera sido más maduro de pronto haber callado ese sueño y haber esperado a que aconteciera, o habérselo contado de pronto al padre que sí lo amaba, no a los hermanos que ya le tenían su rabia. Entonces, miren cómo a veces no somos capaces. Somos incendiarios. Incendiarios. O sea, el orgullo no soporta menguar. El orgullo dice, pero ¿cómo me cayó esta victoria? O este sueño tan maravilloso yo lo voy a contar a medio mundo. No, hay cosas que son personales. Exactamente, y esperar los tiempos, o esperar a que salga a la luz, o esperar a que se cumpla. Pero yo no puedo ir a una persona que está en una situación difícil, que tiene un proceso doloroso, que todavía está soñando cosas feas y no sueña sino cosas de guerra, ir a contar este sueño tan maravilloso, seguramente no lo va a soportar. Entonces, ¿hasta dónde la otra persona tiene debilidad? Sí, claro que la tenían, pero hasta dónde yo fui y se las activé y se las detoné. Entonces, ahí es donde uno se hace culpable con el otro. Para los judíos es tan culpable el que siente la envidia como el que va y la provoca. Es tan culpable el que siente la envidia por la finca que compraste como el que fue y publicó la foto en Facebook y en todas partes. Y el otro no tiene todavía ni casa, pero usted publicó su finca. Bueno, si se le vienen cosas, sepa que usted también las provocó. Algo así es lo que dicen los judíos en este tema de la envidia. Hay algo, y es que hay que ser excesivamente prudentes cuando vayamos a hacer una labor específica, cuando nos envíen a hacer una misión de alta responsabilidad, cuando vayamos a cerrar un negocio, cuando vayamos a hacer algo importante en nuestras vidas. Mire las instrucciones, aun cuando se va a ir a orar por una persona y Dios nos envió a hacer una labor específica, aún en esos casos, ¿sabe cuál es la instrucción? Ni si se encuentra alguien por el camino, ni lo salude, de ese tamaño. Vaya y haga lo que tiene que hacer. Ya cuando regrese saluda a todo el mundo, pero cuando va hacia allá, nadie tenía que saber, ni usted que iba para el banco, ni si usted iba para la notaría a firmar la escritura, ni si usted tenía iba a ir a orar por una persona. Nadie tenía por qué saber eso. Imagínense lo que dice en Lucas capítulo 10, versículo del 2 al 4. Jesús les decía a sus discípulos: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y eso continúa. Así está el mundo espiritual hoy en día, nada diferente. Mira la instrucción que les dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Como quien dice, no se ponga a contarle a todo mundo el plan que va a hacer, que yo lo mandé a evangelizar. No se ponga a contarle a todo mundo. Vaya donde tiene que ir y haga lo que tiene que hacer. En el camino va una persona y te escucha y mínimo te desanima. O mínimo viene con su incredulidad. O mínimo viene y te mete y viene y trae argumentos de temor. O vaya a hacer oraciones hechiceras para que no le den las cosas y se le cierren las puertas. Eso ocurre. Y empiezan a interceder y
y a enviar y a Activar. desbaratar, y Señor, ciérrale las puertas, Señor, quebrántalo, Señor, mejor dicho que le pase de todo en el camino, no, wow, Impresionante, entonces pero eso sí. es la hechicería y la brujería y que va muy de la mano de la envidia cristiana, entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Mire, hay algo que dicen los judíos, dice que los negocios millonarios, se celebran en el sótano de una casa, no se celebran a luz pública. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos? Va a ser un negocio millonario y se pone en el Facebook, ya me faltan 5 cuadras para firmar el negocio millonario. Ya llegué al lugar donde voy a firmar. Ya estoy aquí con la persona. Y al momentico, caritas llorando. ¿Qué pasó? Ya se dañó el negocio. Y Porque también como, lo publica. porque como todos lo publican y todos lo dicen, entonces todo lo desbaratan. Muchas cosas se desbaratan por nuestra imprudencia. Muchas cosas se desbaratan porque nosotros mismos las dañamos antes de que suceda. Así es. Así es. Entonces, mire una instrucción en la palabra y es no hable con nadie hasta que no Ujú. vaya y Hasta ejecute que lo no que termine. se le asignó. Ajá. Otro caso ocurrió en Segunda de Reyes, capítulo 4 del 28 al 30, cuando se murió el niño de esta mujer, y dice, entonces ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi señor? No dije, no me engañes. Entonces él dijo a Jesse, ¿quién? Eliseo. Ciñe tus lomos, le dijo a Jesse, a su siervo. Ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y vete. Y si encuentras alguno, no lo saludes. ¿Cómo le parece otra vez? Esto fue en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. En el nuevo, Yeshua le dice a sus discípulos, van a ir a hacer una misión y no saluden a nadie en el camino. Y este hombre envió a su siervo con su báculo a orar por el niño para que el niño volviera a vivir. Y le dijo, pero pilas, en el camino a nadie va a saludar. Nadie tiene por qué saber usted para dónde va ni qué va a hacer. Porque si usted saluda, entonces mínimo le dicen, ¿y ese báculo para qué? ¿Y para dónde vas? Ya empieza el problema. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Entonces, mire, tan importante, este hombre iba a hacer una asignación de oración, algo fuerte, algo delicado, y también le dijeron, vaya callado, no salude, ay, tan grosero No que no falta el saluda, preguntón. no importa, no importa qué piense la gente, se le dio una orden, usted no debía saludar a nadie en el camino. Imagínese esto tan importante. Ahora, ¿cómo lidiar con esto? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo hacer para, porque estamos rodeados de personas o con muchos faltantes en algunas áreas? De pronto usted no es muy fuerte en lo financiero, pero de pronto tiene un hogar hermoso o de pronto tiene un talento muy especial y por algún lado, O es muy fuerte o es financieramente. muy fuerte financieramente, por algún lado siempre alguien puede ser Ujú. susceptible o de pronto es una persona muy normal pero vive tan pleno y tan feliz y la gente quiere eso, necesita esa paz y dice, quien diera, pero entonces responden con envidia. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo voy a lidiar con esto? Entonces, mire, solo el maduro sabe que sus logros y sus victorias no vienen por su propia mano, que todo ha sido por gracia, que toda Amén. buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, que no fue nada por mis capacidades. Porque esto es importante, porque cuando yo tengo eso claro, a usted no le gusta la adulación, no le gusta que le estén, ay, que lo estén admirando, que lo estén sobando, no, eso como que antes molesta. Porque ¿qué pasa? Cuando usted recibe mucha adulación y a usted no le molesta, hay un desequilibrio ahí por cuadrar en su corazón. Porque sabe que la adulación, el que es maduro dice, no, ya, gracias, no, es por la gracia de Dios. No soy yo, es la misericordia de Dios que ha estado conmigo. ¿Por qué? Porque su orgullo va a recibir eso y va a querer inflarse. Su orgullo y mi orgullo va a querer inflarse, va a querer tener un concepto más alto y ahí es donde somos después propensos a mostrar todo, a contar todo. Entonces
Mire que Yeshua lo hizo, en varios ejemplos Yeshua lo hizo. Yeshua tenía un bajo perfil, totalmente maduro, no necesitaba mostrarle a nadie nada, sabía quién era, que había venido, tenía paz, tenía plenitud y Yeshua manejaba un bajo perfil. Mire, el orgullo le gusta alardear hasta despertar la envidia del otro y despertar ese mal de ojo que envía venenos. Entonces el que es maduro conoce esto y dice, no, bajo perfil, mejor que crean que yo Estoy mal. o que como me vieron hace 5 años que sigo igual, así, bajo perfil, no hay problema y se evita guerras innecesarias. Y más que eso, no hace pecar a otros. No hace pecar a otros porque hay una realidad y es que lo que decía ahora mi esposa, mientras unos tienen mucho, a otros no tienen tanto, entonces aparte que los avergüenzo, de pronto pongo a esa persona a flaquear en su fe y a decir porque a este sí, porque a mí no. O sea, sí, porque estamos ahí por todos lados, hay personas con fe débil, por todos lados hay personas con frustraciones, entonces si yo voy y les alimento eso para que pequen, yo estoy haciendo partícipe de esto. Cada que alguien me infla el ego con esa palabra, es porque les decía, hay un desequilibrio en mi corazón, si eso me gusta, hay un desequilibrio, hay orgullo, hay orgullo. En Lucas capítulo 11, versículo 27, mire Yeshua como respondía cuando le llegaban a halagarlo y a subirle pues como El el ego. ego. Mire lo que él decía, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, mientras él enseñaba cosas tan maravillosas y esas perlas y en parábolas, una mujer dentro de la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Mentira no es, totalmente bienaventurada esa mujer, la mamá de Jesús, totalmente bienaventurada. Claro, pero ¿sabe Yeshua qué contestó? Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, Amén. la supo manejar. De eso se trata. Ay, usted tan maravilloso. No, es por la gracia de Dios. Ay, tan bienaventurado. Sí, pero bienaventurado si usted misma que me está mandando tremendo halago, cumple la palabra. Entonces voy y desvío la cosa, me cubro yo, me blindo yo y ubico a la persona. Mire en Lucas capítulo 18, del 27 al 18. Dice, un hombre principal, Lucas capítulo 18, versículo 27. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. También Tremendo. le bajó la cosa, dijo, no, esa lagadera una persona madura, eso le estorba. En Marcos capítulo 1, versículo del 42 al 45, dice, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Yeshua lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Escuche la advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Súbelo a Facebook. No me lo dijo que se lo subiera a Facebook. No, digo, no se lo digas a nadie. Solo ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés. Bueno, ellos guardaban la ley, había una instrucción cuando una persona recibía un milagro. No, y hay ministraciones y cosas muy fuertes que mucha gente no las va a entender y se van a dar para confusión. O sea, hay cosas, hay que saber que se publica y que no, porque hay gente que hay cosas que no las va a entender del mover de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. De verdad, si es la voluntad de Dios publicar tal cosa o no es la voluntad de Dios, entonces hay que saberse mover de acuerdo a lo que Dios quiere y no lo que nosotros queramos según la madurez, como dijo Cristo. Hubiera dicho otro, vaya, cuéntele a medio mundo para que sepan que por aquí está Salvador. Me dijo, callao, no me haga mucho escándalo. Tremendo, qué nivel. Y hay una parte que uno siempre se ha preguntado, bueno, ¿y cómo hacer cuando Dios nos da un milagro? Vamos, y entonces, ¿cómo le robo la gloria a Dios? Es lo que nos habían enseñado. O me roban la gloria a mí, porque muchas veces estamos buscando gloria.
Sí, Exactamente, porque no se sabe, la gloria de Dios, perdón amor, claro. o la gloria mía, no sé. Entonces, Total, entonces también hay que tener sabiduría, sí, yo debo contar lo que Dios hizo en mí, pero ¿a quién se lo voy a contar? ¿A quién? De pronto se lo voy a contar a unas personas y a otras en otro momento, porque en este ujú, momento las golpeo. En este momento de pronto los mando de una depresión, no están fuertes para escuchar esto. Pero yo no voy a tapar el milagro, pero ¿cómo lo es, voy a soltar y cómo lo voy a contar? Entonces miren que ahí sí tiene que trabajar también mucho la misericordia, ponerme en el lugar del otro. Hay algo muy importante y cuando él le dijo a este hombre que no contara, el siervo salió y contó. Dice, pero él bueno, salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, ya Yeshua no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. O sea, le trajo ahí, cuando Yeshua le dijo algo, pues él sabía por qué se lo decía. Bueno, hay algo muy importante y el quien tiene la capacidad de caminar en bajo perfil es porque ha sido una persona procesada ya, es porque es una persona madura. Una persona que no tenga esta capacidad, que le cueste tapar la bendición o no taparla, pero sin, no alardear, es una persona que no ha sido procesada, que no ha vivido los procesos. Eso es muy importante. Eh, y a quien le gustan las adulaciones, sepa que va a estar más expuesto que el resto al ojo, a la mirada maldita, al ojo maldito. Quien voluntariamente despierta la envidia en otros es igual de culpable que el envidioso, pues no tuvo misericordia de la debilidad y de la necesidad del otro. Todo esto hay que saberlo. Siempre debemos orar al Padre en el nombre de Yeshua que nos dé un espíritu humilde. Sí, Señor, dame un espíritu humilde, pero a la vez también líbrame de la chinjara, líbrame de la envidia, líbrame de todo pantano que me puedan lanzar por las espaldas o de frente. Líbrame de toda mirada que quiere secar mis bendiciones. Sí hay que orar. Sí hay que orar porque eso sale como un veneno. Sale como un veneno e intenta secar. Entonces, primero hemos aprendido, hay que bendecir a los que nos maldicen, hay que bendecir. Si usted sabe que hay una persona que no lo quiere ver bien, no le desee mal. No hable mal de esa persona, no le cuente a otro ni siquiera, usted solo bendígala, eso se lo escuché a un rabino, solo bendiga a esa persona, porque en el mundo espiritual funciona la ley de la atracción y ese veneno que sale de esa persona va a venir y en mí no va a encontrar sino bendición, misericordia. Le oro al Señor que le cambie el corazón, que esa persona pueda ser libre de esa cárcel de amargura. Yo no quisiera eso para mí. Yo oro para que se convierta a ti, Señor, para que te conozca. Sánale esas heridas, esas frustraciones, para que ella no sienta eso ni conmigo ni con nadie. Entonces la persona envía el veneno y aquí solo encuentra y bendición. eso es amar al prójimo como a nosotros mismos, Ujú. es cuando se le pide al Padre diciéndole, Padre, que nadie sea castigado por causa mía, Señor, nadie, aún el que ha codiciado mi propiedad, mi esposa, mi familia, mi ministerio, Eso es muy alto. aún el que me ha deseado mal, Señor, que nadie, sea familiar, sea un hermano en la fe, sea alguien que trabaja conmigo en el ministerio, sea un enemigo o sea un adversario implacable o un mal vecino, Señor, que nadie sea castigado por causa mía, Señor. Perdónalos y ten misericordia de ellos. Pero muchas veces que entramos, Señor, Salmo 35, quebrántalo, quiebrale una pata, mejor dicho, perdona la expresión, Señor, mejor dicho, acaba con los enemigos, que caigan en la red que ellos tendieron, que sean despedazados, y empezamos a hacer un poco de hechicería. Ay, Entonces es sí. muy delicado todo este tipo de cosas. El nivel es llegar que Cristo cuando estaba ya en la cruz que dijo que les caiga un rayo y que vengan los ángeles y los desbarate. Dijo, Señor, perdón, esta gente no sabe ni saben lo que están haciendo. Perdónenlos. Tremendo. O sea, hay que cambiar esa mentalidad y saber cómo entrar al reino en lo espiritual para poder
pelear la buena batalla de acuerdo a los principios del reino, sin decir que no podemos hacer guerra espiritual, pues hay que saberla hacerla. Eso es otro tema. Claro, pero entonces eso es muy alto. Esto es muy alto Sí, de decir, me han hecho mal, pero que por mi culpa no sean castigados. Y algo que yo siempre digo, uy, y los hijos menos, que los hijos no se los toquen, por favor, Señor. Yo sé que hay unos principios y unas leyes, pero le pido el favor que esa persona se ensañó con nosotros, pero los hijos no tienen la culpa. Yo pues pido, o sea, eso hay que hacerlo, ya Dios mirará qué hace. Y cuando mi esposo hablaba del Salmo 35, quiero decirles que el Señor los persiga, que haga que caigan en el hoyo que cavaron, todo eso tiene que ver es en el mundo espiritual, no a la persona, pila. Si alguien hace ese salmo, no que sea que un torbellino, no se está hablando de esa persona, porque la lucha no es contra sangre y carne. Ese salmo habla, es en el mundo espiritual, que todo demonio que esté operando en mi contra, que el Señor los castigue, que el Señor está a los demonios, no a la persona. A la persona la tenemos que bendecir. Pilas con eso, porque entonces salimos haciendo hechicería, lo que dice mi esposo. Bueno, hay algo muy importante, y es cuando mi esposo hablaba ahora de tener, de guardar, hablaba de los graneros. Mire que en los graneros significa depósito o construcción aislada donde se guardan alimentos, vino o aceite. Dice es una construcción aislada, secreta, guardada. Un granero no lo conoce sino el dueño y el que trabaja. Y el empleado, el granero no está a la vista de todo mundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Deuteronomio 28:8 dice, Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Está hablando, yo le voy a bendecir esa bendición que usted tiene almacenada, guardada y reservada solo para usted, no la que está exponiendo y la que está mostrando a todo mundo. Ya eso no sería un granero, ya eso sería un mostrario, no sé. Pero aquí la bendición de Deuteronomio 28:8 habla de granero, de la que tienes almacenada, guardada en lo escondida. secreto, escondida. ¿Listo? Porque, Señor, pero es que la palabra dice esto y mire usted. No, listo, esa parte es muy importante saberla. Ahora, lo último que les quería decir, y es que esto es muy importante. Y mire, si la fe de otros, porque les voy a leer una cita bíblica donde la fe de otros ayudó a que alguien obtuviera su milagro, entonces si la fe que otros tengan en mi milagro a mí sí me suma, la incredulidad o el deseo de que no me vaya bien también me resta. Hay que Entonces usted romper sí todo tiene eso. que saber a quién le cuenta y si de verdad sí están asociados en el Ujú. espíritu con usted, si le están sumando, le están restando. Mire lo que dice en Marcos capítulo 2, versículo del 3 al 5. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Escucha esto, cuando Yeshua vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, o sea, en Yeshua, él no dijo la confianza que tenía el paralítico, no, los amigos del paralítico. Le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados y lo sanó, ¿cierto? Wow. Entonces, mire qué tan importante. Así como el hombre tenía una buena asociación, tenía unos amigos que lo amaban y lo querían ver caminando, la fe de ellos sumó para que tuviera su milagro. De igual manera, si usted está asociado con gente que usted no ha discernido, pero no lo aman, o si lo aman, pero yo Mientras no no se avance me mucho. pase, no se me pase, o sea, yo estoy esperando esposo y usted también. Entonces, mientras usted no le aparezca el suyo, aquí hay paz, pero si le aparece el suyo y a mí no, ya no va a tener tan buen O si corazón Dios así lo usted. levanta en el ministerio y lo empieza a usar, ahí sí vamos a ver, amigo, cómo es la cosa. Entonces, aquí que necesitamos oración, oración, no Discernimiento. confiar en el hombre, que Dios nos abra los ojos y mucha Pero cuando misericordia. dice no confiar en el hombre, no es que vivamos con un espíritu de persecución. Es Ajá, sabernos, amar a todo mundo, pero hacer como es la gallina. Como es la gallina. sí,
cuando está en el corral, tiene una pata en el piso y la otra descansando, un ojo cerrado y el otro abierto, porque con uno descansa y con el otro vigila. Entonces así tenemos que ser nosotros listos como a salir corriendo. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento, amando a la gente, pero sabiendo que estamos tratando con seres humanos que cada uno adolece de cosas. Claro, y hay algo muy importante, y es que cuando alguien está bajo esa actividad demoníaca de la yinjará No, es o que de la mirada maldita, lo espiritual, lo caído, lo demoníaco, se viene a presionar y a ponerse en su contra. Si usted está siendo influenciado por ese espíritu porque alguien le tiene tremenda envidia, eso va a hacer, esa atmósfera va a hacer que usted tome malas decisiones. Esa atmósfera puede hacer que usted llegue a su casa y discuta con su esposa sin haber lugar, sin haber un motivo importante. Resulta que es que si allí Jara estaba activado. Entonces sí hay que orar, sí hay que reprender ese espíritu, y la potestad que maneja este espíritu se llama Leviatán. Entonces, como es una potestad, nosotros no lo podemos reprender, pero sí le podemos pedir al Padre que lo castigue en el nombre de Jesús. bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra, los guarde y el Señor tenga misericordia de ustedes y de nosotros. Amén. Dios los bendiga.